De antemano, yo quería decir unas brevísimas palabras sobre la comunicación que hemos visto antes, que ha sido muy interesante. Y se dice muchas veces que el nazismo produjo 20 millones de muertos y que el comunismo produjo 100 millones de muertos. Hay un hecho que produjo más de 100 millones de muertos, que es la supresión del DDT. Se ha hablado de una prohibición reciente, pero en 1972 se prohibió el DDT, que era lo que había erradicado la malaria. El Premio Nobel de Química de 1948, el suizo Paul Hermann Müller, había descubierto en 1939 un producto químico que era el DDT, que mataba a los insectos y no tenía efectos sobre ninguna de los seres vivos, con lo cual, aparte de la malaria, pues había conseguido aumentar las producciones agrícolas y, como consecuencia de movimientos ecologistas, ya en 1972 se suprimió el DDT. El DDT ha causado desde entonces 2,5 millones de muertos al año en los países que evidentemente no habían erradicado la malaria, lo cual apuntamos a estos señores 125 millones de muertos, superando al conjunto de Mao Zedong, Stalin, Lenin y demás compañeros mártires. El segundo punto que yo quería comentar sobre la actuación, sobre la ponencia anterior, que me ha parecido muy interesante, es el tema sobre el Mar Menor. El Mar Menor, muy brevemente, tiene dos enemigos. Uno es el enemigo, la propia naturaleza, que nos mata a todos, y el otro es el hombre. Sobre la naturaleza, que nos mata a todos, pues hay que devolver, porque no es una laguna, como se dice tal, es una bahía en fase de colmatación, y esa bahía en fase de colmatación termina cerrando las golas. Se puede mirar los planos de 1812 y los planos actuales y se ve el cierre que hay. Si se sigue cerrando, pues se evaporará, porque la evaporación potencial es de 1,40 metros en la zona esa, y por lo tanto tiene 13.500 hectáreas, lo cual evapora 200 hectómetros al año. Si no se abren las golas, como alguien de Vox dijo, pues se desecará. La segunda es que es un sistema equivalente a una presa de tierras que no tiene desagüe de fondo. Todas las ramblas que afluyen a él llevan continuamente lodos y fangos, y como no tienen evacuación, cada vez el aterramiento es mayor. Las torres de vigía que se hicieron por Felipe II, concretamente Jerónimo de Ayllán, que es una persona interesante, y os conviene mirar en Google quién es Jerónimo de Ayllán, pues hoy día están las que estaban frente al mar, como la Torre de la Horadada, como la de Cabo Roig, la de El Estacio, Cabo Palos, pues son o siguen siendo faros. Dos de ellos son faros, pero las que estaban en el borde del Mar Menor interior, la de la Torre del Rame y la de la Torre del Negro, hoy día están una a 700 metros de la costa del Mar Menor y otra a 1.250 metros, con lo cual el Mar Menor es una bahía en fase de colmatación y se está cerrando. Entonces, luego, las dos actuaciones humanas son claras, son la actuación de la presión urbana sobre el Mar Menor, que lo que tiene que hacer es, evidentemente, tratar las aguas residuales de forma correcta, que ya se decía en 1980, y la segunda es que se descubrió el nuevo enemigo, que era la agricultura. La agricultura, pues, eran los nitratos. Como ha dicho muy bien Pedro, los análisis que se han hecho, que se han tomado en las aguas del Mar Menor, no contienen nitratos, pero no hay que esperar que la verdad nos estropee una bonita historia, sobre todo si esta historia es ecológica. Entonces, realmente las soluciones son las que dice el representante de Vox en cuanto al tema humano, la actuación sobre un decidido plan de saneamiento que empieza por unos colectores separativos. Eso quiere decir que las aguas residuales se recojan en una tubería y vayan a las depuradoras, y las pluviales vayan directamente al mar. Y la segunda es una zanja perimetral que evite, y un bombeo en la rambla del Albujón, y una zanja perimetral que evite
rebaje el nivel freático por un lado y, por otro lado, evite la entrada de los nitratos en el Mar Menor. Y luego, solamente cuando se ha dicho muchas veces el tema de millones de toneladas o toneladas de peces muertos, quiero decir que en los últimos 5 años la pesca en el Mar Menor es el récord, se va batiendo un año tras otro el récord de pesca, lo cual es imposible en unas aguas que no estuvieran en buen estado. Otra cosa distinta son las emisiones localizadas cercanas siempre a las salidas de las depuradoras y que han producido una vez 3.000 kilos de peces y otra vez 1.500 kilos de peces. Recordar que en el Mar Menor se pesca bastante más de eso todos los días y, sobre todo, que alguien que conozca esa zona, pues los langostinos del Mar Menor antes tenían una dimensión así, ahora la tienen así. Las doradas del Mar Menor antes eran así, ahora son así. Las lubinas lo mismo y el récord de pesca se supera un año tras otro. Bien. Dicho eso, entonces voy a comenzar el tema que a mí me afecta. A mí inicialmente Jorge Buxadé me hablaba de decir, háblanos un poquito del agua. Háblanos del agua en España y tal. Y, por otro lado, vi el título de las jornadas, que era energía y agua y tal, y entonces en España el tema del agua y el tema de la energía están absolutamente asociados. Entonces, la solución no solo nos debe de intentar llevarnos a la soberanía energética y a la soberanía alimentaria, sino que sobre esos dos pilares se apoya el dintel, dos pilares, el dintel de la soberanía económica. La soberanía económica es lo que produce la libertad de un país y la libertad de un país es lo que produce que ese país sea líder en el mundo. Y España tiene, por pertenecer a un ámbito que es el de la iberosfera, donde 800 millones de habitantes se entienden, 550 en español y 250 en portugués, necesitan un líder que sea exitoso en todos los campos. Y ese líder, seguirlo. Y, por lo tanto, es fundamental, crucial, lo que pase con la energía y con el agua en España. Bien, dicho eso, nosotros ha llegado por primera vez al público, porque ha llegado a final de mes el recibo de la energía eléctrica con unos precios multiplicados por 3 los que había, que son realmente afectan ya a las familias. Por otro lado, ese incremento del coste de la energía eléctrica nos ha llevado a una subida de todos como factor fundamental en la formación de los precios, nos ha llevado a un incremento de la cesta de la compra y del IPC, que lo notan también las familias. Al haberse desbocado ese IPC, después de 10 años con IPCs en Europa en torno al 0%, 0,1%, nos ha llevado a que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, y lo cual hace que las hipotecas se eleven y que cualquiera que quiera iniciar un nuevo negocio tenga que pagar unos intereses mayores. Luego, por lo tanto, estamos ante 3 efectos muy importantes del incremento del coste de la energía. Recibo a final de mes, subida de la cesta de la compra y subida de las hipotecas que pagan las familias y, relacionado con esto, y dificultades para hacer nuevos negocios porque la gente joven, ¿no? O sea, yo fui joven y en un momento dado pues fundé una compañía que llegó a trabajar en los 5 continentes del mundo y tener 30.000 empleados de la nada, y necesité tener préstamos inicialmente porque yo no partía de nada, sino necesitaba, y para eso se necesita que los préstamos estén a unos intereses asequibles. Hoy día están subiendo ostensiblemente como consecuencia de esto. Bien, entonces uno que ve esos efectos tiene la tendencia de decir, vamos a buscar cuáles son las causas de esos efectos. ¿Dónde están las causas? Entonces, vemos que lo primero que pasó en la energía es un movimiento que era el nuclear no gracias. Nuclear no gracias era la respuesta
de ciertos países árabes y sobre todo dirigidos por la Unión Soviética, en la cual, ante el crecimiento de la energía nuclear, tenían que emitir con sus terminales pagadas por el Kremlin y replicadas por todos los medios occidentales, los medios periodísticos, pues entonces frenar ese nuevo sistema de energía, que era la energía nuclear, de forma que se dependiera de los países productores de petróleo y de gas. Bien, esto, que dicho así, parece, no sé, alguien decía que él no creía en las teorías conspiranoicas, yo tampoco, pero creo en la realidad. La realidad es que el señor Schröder es un señor que fue canciller de Alemania y defendió los temas de nuclear no gracias para gasificar a Alemania y luego, pues evidentemente, fue presidente de Gazprom en Alemania. No hay que irse tan lejos. El presidente tan alabado, don Felipe González, hizo la moratoria nuclear, frenó el plan nuclear y se ha retirado como consejero de gas natural. Esto pues no es tan evidente como el señor Schröder, pero sí lo es. No hay que irse tampoco sin salirse de Alemania, pues tenemos a la señora Merkel, que lo que hizo fue, para apoyar y poder tener un gobierno, se apoyó en los verdes, que estaban en un paso más allá del nuclear no gracias, que era los temas ecologistas, que es la segunda oleada de los ex-Kremlin, de los comunistas del mundo, situados en las universidades americanas de élite, como siempre han estado, en el cual nos pasaron a definir lo que teníamos que hacer y cuáles eran las cosas que han derivado en la Agenda 2030, de los temas que eran sostenibles, lo que se tenía que hacer y tal, que en el fondo están a lo mismo. En el fondo están a que después de eliminar el petróleo, eliminar el carbón para que la única energía posible fuera el gas natural. Bien, entonces, consiguieron transmitir que lo importante era que fuera limpia, que fuera sostenible, que fuera tal, ¿no? Y empezó a olvidarse un concepto fundamental, que es el concepto de la soberanía energética. Todos los países tienen que tener su energía con sus medios propios, como hace la China, como hace Rusia, como hace Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que para Rusia sus medios propios son el petróleo y el gas. Para Estados Unidos lo mismo, sobre todo si hace el fracking y por lo tanto tal. Pero para nosotros no lo son. Para nosotros tenemos 4 elementos naturales que pueden producir la energía. El primero es el sol, el segundo es el viento, el tercero es el uranio, que tenemos en Salamanca y se puede dar en retortillo, y que además, aunque no lo tengamos, tenemos lo fundamental, que tenemos 5 emplazamientos nucleares y una gente que sabe trabajar perfectamente ese tema. Y el cuarto elemento es el agua. Y España está dotada de agua y de embalses realizados. En este momento se tienen 56.000 hectómetros cúbicos de embalses con diferencia de cotas que nos permiten ser la muleta de lo que los otros 3 componentes autóctonos no nos permiten, que son que son el viento, que solo hay viento 2.500 horas al año, el sol, que solo hay sol más o menos 2.500 horas al año, y las nucleares, que no pueden parar, que trabajan 8.000 horas al año sobre los 8.760. Entonces, esos 3 elementos naturales se desfasan, la producción se desfasa del consumo. O sea, uno consume, ahora mismo estamos encendiendo la luz y a lo mejor no hay viento, y a lo mejor no hay sol dentro de un ratito. Luego, por lo tanto, alguien tiene que guardar la energía para poderla verter cuando no hay sol, cuando no hay viento, o viceversa. Cuando por la noche hay exceso de producción nuclear, alguien la tiene que acumular
para poderla vender posteriormente cuando hay consumo. De ahí que las centrales reversibles o centrales de bombeo puro se utilizaran con el plan nuclear que nació pues, en torno a 1970 y que por las noches producía más energía de la que se consumía y, por lo tanto, había que tener unos bombeos cercanos a las centrales nucleares para que por el día se turbinase ese agua y se pudiera aprovechar la energía excesiva que producían las centrales nucleares. De ahí nacen en España 4 centrales reversibles importantes, Villarino en Los Aires, Aguayo, una aquí, en Valencia, en el Júcar, Cortes de Pallás, etcétera, ¿no? Entonces, ahora dicen, bueno, en el nuevo PENIEC, que es el Plan Energético Futuro en el que estamos, vamos a cambiar, después de haber intentar matar a la nuclear, pero recuerdo que el PENIEC en el 2035 intenta cerrar todas las centrales de España y que ya no solo cierra, sino que demuele en un acto talibanesco, porque los talibanes fueron los que destruyeron las estatuas de Buda, porque para borrar la esencia tal, pues nosotros tenemos un país, un gobierno, que se vanagloria de no solo haber cerrado las centrales de carbón, sino de destruirlas. La evidencia, la guerra de Ucrania, está poniendo a mucha gente en su sitio y está haciendo ver cómo son las cosas y está haciendo ver que en Alemania el 30% en este momento es con centrales de carbón, de la energía, está haciendo que se iba a cerrar y demoler Aspontes, que es la mayor central de carbón de España, y no se vaya a hacer. Pero nuestra querida y amada ministra sigue empeñada en que en el año 35 va a cerrar todas las centrales nucleares. Eso significa simple y llanamente la ruina. Pero yo ahora sí que voy a ver si ordeno esas diapositivas, o simplemente os comento esta primera diapositiva, que no debería ser la primera, sino la cuarta, pues es la producción eléctrica de España. En energía, la energía vulgarmente se tiende a considerar que es la electricidad. La energía hay 3 grandes bloques. El primero es la movilidad. Todos nosotros hemos venido aquí, unos en coche, otros tal, en tren, como sea. Básicamente, la movilidad necesita consumir energía que nosotros no tenemos esa energía primaria. Básicamente es el petróleo, en menor medida el gas. El segundo componente es el calor. Nosotros necesitamos para gran cantidad, para el calentamiento de nuestros edificios, de nuestra vida, hacerla más agradable con calor o con aire acondicionado. Y, sobre todo, la industria necesita utilizar el calor para gran cantidad de procesos industriales y ese calor tiene una derivada, que es un calor latente, que se debe de aprovechar para lo que se llama la cogeneración. En ese caso es importante el gas. España no tiene gas suficiente, pero si por un momento no existiera la ley del cambio climático y la transición energética de mayo del 21, nosotros no tendríamos prohibido la prospección y la explotación de recursos naturales de España, como es el gas natural y el petróleo por fracking, ambos. Y, por lo tanto, España tendría las posibilidades de tener 1.300 BCM, que es como se mide el gas, y eso nos daría para una autonomía de 40 años, dedicada básicamente, en ese caso, al calor, ¿no? Y luego está la electricidad, que todos conocemos lo que es. Entonces, voy a hacer mucho hincapié en la electricidad por una razón, porque la electricidad puede producir para nosotros penetrar en lo que no podemos penetrar en los otros 2 campos, en la movilidad y en el calor. Bien, entonces, dicho eso, me voy a centrar bastante en lo que es la electricidad y quiero que sepáis que España es el único país de Europa que tiene la posibilidad de acumular la energía
gracias a sus embalses que están construidos, que tienen cotas diferentes, que están cercanos, que además son embalses hidroeléctricos y que tienen de ahí las salidas, las líneas eléctricas que conectan los centros de producción con los centros de consumo y que, por lo tanto, no debe de hablarse de pilas, sea de litio, sea de las que sean, para acumular la energía. ¿Por qué no se habla? Porque en el ecologismo internacional, de cual tomamos las letras, pues está básicamente en Alemania, Dinamarca y tal. En Alemania y en Dinamarca hay agua, no hay embalses, porque no lo necesitan, y no hay diferencia de cotas. Y, por lo tanto, los ecologistas españoles, la gente en España, nadie dice de la gran capacidad que tiene España de acumular la energía. Nuestro primo en estos temas es Japón. Japón le pasa un poquito como España y por eso Japón tiene 9 veces más de centrales reversibles que España, porque es un país que está dirigido por, como todo país debiera ser, por japoneses amantes de su nación. No está dirigido por señores amantes de otros, bien porque su formación sea esa, o bien porque hayan sido dirigidos, como Felipe González, o en Alemania Reder, o la Merkel y tal, a otros caminos. Bien, entonces, aprovecho ya que está esta diapositiva para decir, la producción eléctrica en España alcanzó su punto máximo en el año 2008, y tal, ¿no? Y entonces eso, la medida que se mide es en teravatios hora, entonces en ordenadas está representado los teravatios hora, entonces estaba en 280, llegó a alcanzar, hoy está en 250, lo cual indica que la economía española alcanzó su máximo en el 2008-2007 y desde entonces viene decayendo. Y entonces, en diferentes colores, pues están ahí los orígenes de esa generación de energía. En rojo están los combustibles fósiles que están decayendo y nosotros tenemos que sustituir la idea de contaminantes, no contaminantes, no. Nosotros lo que tenemos que tener son la energía la tenemos que producir con medios propios. Porque voy a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que son contaminantes, según, después del nuclear, no gracias, los temas de la sostenibilidad, del CO2, etc. Voy a dedicar un minuto a decir que el CO2 es el gas de la vida. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Hace 3.000 millones de años, el CO2 fijó por primera vez, se produjo el cambio de ser todo inorgánico a ser orgánico con la fijación del CO2. El CO2 es, evidentemente, el gas de la vida. En los invernaderos donde nosotros queremos aumentar la producción, inyectamos CO2. El CO2 es nuestro gas amigo, no nuestro gas enemigo. Entonces, una de las cosas que se dice es que el CO2 es el que va a calentar, el que está produciendo el calentamiento de la Tierra. La Tierra se calienta por nuestro padre, el Sol, por diferentes motivos. La inclinación del eje de rotación de la Tierra, las diferencias en la órbita respecto a la Tierra, al Sol, las tormentas solares, las manchas solares y el viaje del Sol por la galaxia. Esto hace que el clima esté permanentemente cambiando. El clima. Porque nosotros, si nos venimos a hace 310 millones de años, estábamos en lo que se llama el Carbonífero. ¿Qué quiere decir el Carbonífero? El Carbonífero es una época en la cual, un periodo en la cual el CO2 era 10 veces mayor que el CO2 actual de la Tierra. Y si vamos al Devónico, hace 600 millones de años, la concentración de CO2 era 15 veces mayor que ahora. Entonces, ¿quién había? El hombre existe hace 600.000, 1 millón de años. ¿Por qué variaba la concentración de CO2 en la Tierra? ¿Quién lo hacía? ¿Acaso eran los hombres del Neandertal? No podían.
podía a lo mejor decirse en la última glaciación de hace 10.000 años, podían existir. Para 10.000 años no son tantos, porque hace 5.000 tienen las pirámides de Egipto y 5.000 tienen la escritura en la China, pero estamos hablando de centenares de millones de años. ¿Quién lo había? ¿Por qué se cambiaba? ¿Por qué había 15 veces más de CO2 o 10 veces más en el carbonífero y 15 veces más en el devónico? ¿Qué había entonces que hay ahora? Los océanos, el mar. ¿Y qué es el mar? El mar es el depósito de CO2 de la Tierra. Cuando se calienta por los efectos del Sol, disminuye su capacidad de absorción, de disolución del CO2 y lo manda a la atmósfera. Al aumentar el CO2 en la atmósfera, pues viene el carbonífero. Las libélulas tenían 70 centímetros. Los árboles tenían 25 metros de diámetro y 250 metros de altura. Eso es lo que produjo a altas presiones después el carbón que hay en la Tierra, el gas y el petróleo que hay en la Tierra, y ahí no había el hombre por ningún sitio. ¿Qué pasó? Por cuestiones del movimiento del Sol, la Tierra, lo que hemos hablado antes, pues bajó la temperatura. Al bajar la temperatura se absorbe nuevamente CO2 por el océano y la vida es menos grata en el sentido orgánico y desaparecen los árboles, vuelven a ser más pequeños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el CO2 no tiene que ver con el calentamiento, es un efecto del calentamiento que viene por otros temas. Luego se mezcla ahí otro tema, que es los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero que dicen, son como la Tierra tiene una cubierta, que es la atmósfera, que si no los tuviera nos pasaría como en Marte. El Sol viene, emite, calienta la Tierra, rebota por la noche, y si no lo tuviera estaríamos a 50 grados bajo cero, no habría vida, pero los tiene. ¿Y quiénes son esos? Pues son las partículas que existen de polvo en la atmósfera, es el vapor de agua, es el CO2, es el metano, es el hexafluoruro de carbono. Pero ¿cuál es el más importante de ellos? El vapor de agua. Todos nosotros sabemos que una noche que no tiene nubes, que no tiene vapor de agua encima, es una noche destemplada, porque no tiene el gran gas de efecto invernadero, que es el vapor de agua. Una noche, por contra, que tiene nubes, es una noche templada, porque rebota el calor que reverbera de la Tierra, rebota en el gas de efecto invernadero, en el gran gas de efecto invernadero, que es el vapor de agua, y mantiene una noche templada, un día templado. Bueno, eso es evidente. El CO2 es el mismo, que haya nubes, que no haya nubes. Sin embargo, notamos nosotros que el día o la noche es destemplada o templada según haya o no vapor de agua. ¿Pero le podemos poner un impuesto al vapor de agua? No. ¿Le podemos poner un impuesto al CO2? Sí. ¿Le podemos poner un impuesto al CO2 echándole la culpa y atacando al primer mundo y a las empresas del primer mundo? Sí. ¿Podemos crear un organismo en la ONU que defienda poner impuestos sobre eso que haya tal? Decía Pedro antes que había 6 organismos en el Mar Menor que tomaban notas. Bueno, pues el panel intergubernamental del cambio climático tiene miles y miles de gente trabajando. ¿Trabajando con qué? Con nuestros impuestos. ¿Para qué? Para fastidiar los conceptos del capitalismo, los conceptos de la economía privada y primar la creación de gigantescos chiringuitos, el primero de ellos la ONU, su primer subconjunto más importante, el panel intergubernamental del cambio climático, y entonces tienen una serie de expertos independientes. ¿Expertos en qué? ¿Independientes de quién? Pues que ahogan a todos los que no comulgan con sus ruedas de molino. ¿Y qué es lo que es eso? Una religión que pone impuestos al primer mundo, a las empresas del primer mundo, y que intenta acabar con llevarnos de otra manera al comunismo. Entonces, esto es lo que es la religión climática.
Las religiones siempre han tenido cosas difíciles de comprender, de entender, ¿no? O sea, en los tiempos, las discusiones bizantinas dentro de la Iglesia, incluso antes del cisma de Oriente, pues se hablaba de si las categorías de los ángeles, si eran ángeles, arcángeles, serafines, querubines, dominaciones, si tenían 4 alas, si eran 6, si eran de sexo masculino, femenino, etc. Todo eso, ¿qué quiere decir? Nada. Eso es la nada. Pues eso es las discusiones del cambio climático, la nada. Y nosotros tenemos que saber que todo eso es falso. Y tenemos que dotarnos y mantener y tener y crear una serie de expertos de verdad, que los hay, pero que son acallados. Son acallados porque no interesa al sistema que se ha creado, no interesa que se diga, que se cuente la verdad. Y esto yo creo que nosotros, y no solo nosotros, otros más con nosotros, tienen que contarnos la verdad. Y la verdad es que el cambio climático es una religión como muchas, o todas, o casi todas las religiones no se basan en ningún hecho racional. O sea, entonces, yo creo que ese es un tema importante que debemos de conocer. Bueno, volviendo ahora a cerrar el paréntesis y volviendo a los temas estos que nos afectan aquí, como decía, lo importante para que España sea líder mundial. Y cuando yo digo líder mundial, no es que me haya vuelto loco, es que lo ha sido. En el siglo VIII, San Isidoro de Sevilla, pues consideraba a España lo más importante del mundo. El tema tal. Me puedo venir un poquito antes. La Segunda Guerra Púnica se produce porque cuando Cartago pierde Sicilia, que era considerada el centro del Mediterráneo, el centro de la civilización nuestra, claro, los chinos estaban por su lado, tal. O sea, Cartago vuelve su vista hacia un rectángulo que es el Segura, el Guadalquivir, el Atlántico y el Mediterráneo. Y es capaz de pagar los 20 años a Roma los 20.000 talentos que le tenía que pagar. Y Catón decía, pero bueno, ¿de dónde sacan estos el dinero? Hay que acabar, sí, esto está muy bien, pero hay que acabar con Cartago. Y acabaron. Entonces dio el origen, la Segunda Guerra Púnica, pues, en fin, no vamos a entrar ahora en Sagunto, tal, etcétera, pero lo que sí que pasa es que España era lo que despierta, Hispania es lo que despierta la ambición de Roma para declarar la Segunda Guerra Púnica. Era una gran potencia en el mundo cartaginés. Eso también tiene sus ventajas, la pérdida de la Segunda Guerra Púnica por los cartagineses, porque nos introduce a nosotros en el mundo romano, del cual somos hijos, y Publio Cornelio Escipión el africano es quien mete a España en Roma, y es que nos dota pues, de lo que tenemos nosotros, pues, nuestro derecho, nuestro idioma, etcétera y tal, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque era una parte muy rica del mundo. Posteriormente pues vamos a ver barbaridades, vamos a ver los reinos de taifas, y después de los reinos de taifas pues, pasa el tiempo y vemos cómo de los reyes católicos a Carlos II, pues España es nuevamente la primera o segunda potencia del mundo durante mucho tiempo. Yo creo que más bien la primera. O sea, luego después de eso pues vemos tiempos como la Primera República, donde está el cantonalismo, el caos más absoluto. Luego pasamos por tiempos de un relativo y de un interesante crecimiento, hoy muy denostado, desde 1939 a 1975. Tan denostado como fue en el cambio de dinastía después de 1700, pues comenzando en 1705, el cambio de la sucesión de Carlos II a Felipe V, en el cual España, sin ningún tema, sin nada que ver tal, pierde los terrenos europeos que eran ni más ni menos que Cerdeña, Nápoles, Sicilia, las costas de la Toscana, que era el estado de los Reales Presidios, el Milanesado, Luxemburgo y Bélgica. Eso sumado hoy son más habitantes que los que tiene España. Y los perdió sin ninguna batalla, sin ningún tal.
y se rehizo. Entonces, España sigue siendo el líder espiritual de 800 millones de habitantes y tenemos la obligación de ponerla nuevamente en primera línea del mundo. Y esa obligación la tenéis vosotros, que sois jóvenes. Sí. Y para esto es muy importante el factor agua-energía. Es muy importante, porque yo digo, los musulmanes fueron unas personas defensoras de Alá, de Dios, Alá, tal. Entonces Dios les premió, Alá les premió con el petróleo, tal. Pero nosotros fuimos más. Y entonces Dios nos premió con una energía que no se acaba, es inagotable, que es el sol. Con una energía que no se acaba, que es el viento. Con una posición geoestratégica en el mundo, metidos dentro de la mayor entidad económica del mundo, que es la Unión Europea, con 460, antes 520 millones de europeos, el mercado más rico del mundo, y con un desnivel, el agua suficiente y un desnivel de cotas, y además nos permitió que alguien hiciera 56.000 hectómetros cúbicos de embalse. Cuando terminó la República, España tenía 2.000 hectómetros cúbicos de embalse. Hoy, en 1980, con las colas de ciertas políticas, se tuvieron 56.000 hectómetros de embalse. Eso nos permite que nuestra energía y nuestra agricultura, como vamos a ver, puede ser la primera del mundo. Sí, la primera del mundo, como tantas veces se fue. Pero eso hay que creérselo y luchar por ello. Si no nos lo creemos y no luchamos por ello, pues no lo tendremos. Bien, entonces, esta diapositiva que en este momento está es, antes yo os enseñaba cuál era la producción eléctrica en España. Esta es la potencia instalada para tener esa producción. Entonces, esto es del año 21. En el año 21 habíamos pasado a 28.000 megavatios de potencia instalada. El segundo línea era el ciclo combinado. El ciclo combinado es lo que nosotros no producimos, lo que nos metió Felipe González, el gas natural. La tercera es la hidráulica convencional, 17.000, la cuarta la fotovoltaica, 15.000, la quinta la nuclear, 7.000. Con 7.000 hemos visto, si vamos atrás, con 7.000 resulta que la nuclear, que está en un color como ocre, pues produce el 20%. O sea, con el 7%, menos del 7% de la potencia instalada, pues ahí va esto, no sé cómo. ¿Esto anda para adelante y para atrás o no? Me lo he debido cargar, o sea, ¿no? Como si yo entendiera eso. Ah, entonces es igual de... Sí que entiendo. Ah, perfecto, vale, bien. Entonces, si esto hubiera estado ordenado, nosotros hubiéramos empezado por una cosa importante, que es decir, bueno, vamos a ver por qué nosotros perdimos en 1975 el criterio de que lo importante no es si es contaminante, si es tal, sino si lo tenemos nosotros. Sí, como hacen los rusos. Los rusos, claro que lo importante es el gas, porque lo tienen ellos. Para Estados Unidos lo importante es el gas y el petróleo, porque lo tienen ellos. O como ha sido el carbón en su momento. Pero nosotros perdimos el norte. Y entonces perdimos... ¿Qué es lo que pasaba aquí? En esta diapositiva, que tenía que haber sido la primera, entonces nosotros vemos es la potencia y las producciones de energía eléctrica a lo largo del tiempo. Entonces, esto me habían dicho que si apretaba aquí, ¿cómo era? Si apretaba en un sitio, salía como... Porque yo me había traído una cosita láser para hacer así y tal y eso, pero aquí no se puede hacer. ¿Cómo es? ¿Cómo se aprieta? No, eso no. A ver, ¿cómo se hace? No, ¿cómo se ilumina que sea...? A ver.
No iluminar. ¿Cómo se fija? Antes me han enseñado que se encendía un redondelito. Al pulsador de arriba. Ahí. Perfecto. Muy bien. Es el pulsador de arriba, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces, si esta lo hubiéramos puesto la primera, entonces al pulsador de arriba, ¿qué pasaba cuando se hacía con lógica las cosas? Pues con lógica, la lógica del 75 llega más o menos al 80-85, porque esto no es que se haga y se da, ¿no? Entonces, la producción eléctrica en el 85, nosotros, estamos más o menos en el centro de esto, era de origen hidráulico nacional, de origen térmico de carbón nacional, de origen nuclear, era con uranio nacional, y no teníamos ciclo combinado y no existían las renovables. Y por lo tanto nosotros éramos autosuficientes. Pero todavía Dios no se había manifestado en crear las energías inagotables y tenerlas para nosotros. La fotovoltaica, la termosolar y la eólica. Nosotros entramos en manos nuestros dirigentes pasan a estar en manos de otras cosas, sean sus bolsillos, sea su ideología. Y entonces empezamos a ver que el ciclo combinado empieza a tener una 63,5 teravatios hora, 66 teravatios hora, el ciclo combinado, que lo necesitamos haciendo comprando el gas, que no es nuestro. Y que no es nuestro y que es caro y que saca dinero de España. Pero no es eso lo malo. Lo malo es que si hay un momento de tensión, tu enemigo te lo va a subir 10 veces o 20 veces. Entonces, si tú estás en el desierto y tienes un vaso de agua, te pueden pedir por él lo que quieran. Porque tal. Y eso estamos viéndolo ahora con Ucrania y pre-Ucrania. El gas ha subido algunas veces 30 veces su valor. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que, como esos políticos corruptos no querían que su economía tuviera una energía más cara, lo que hicieron fue obligar a Europa a que tuviera un sistema de tarifas que se llama marginal. Es decir, que toda Europa pone el precio de la energía, la del más caro, es decir, la del gas. Luego todos teníamos que poner la del gas. Y si no cumplíamos con tal, si nos salíamos pues cuando íbamos a lo mejor a pedir dinero al Banco Central Europeo, como estaba dominado por Alemania, no te lo iba a dar, porque si no se descubriría el auténtico chanchullo de tal. Entonces, cuando se dice eso, hace que nosotros, la tarifa eléctrica en estos momentos depende del precio del gas, y el precio del gas es muy caro, y eso repercute en el IPC, repercute en los costes de la vida. Para frenar el coste de la vida repercute en el coste del dinero. Luego todos esos es por tapar la ideología. Esas son las consecuencias de la ideología corrupta. Nosotros tenemos que ir a lo que nos interesa. Nosotros tenemos que ir con los medios que tenemos. Volver a jugar con el póker de nuestras energías autónomas. El viento, el sol, la nuclear y el gran factor único que solo tenemos nosotros, que es la acumulación de la energía, que es el agua y nuestros embalses. Y eso tiene que ver grandemente con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con el agua. El agua es el factor que nos diferencia a nosotros, porque es el agua y las diferencias de cota del agua. Y es lo que nos hace a nosotros, que nosotros, como tenemos diferencia de clima, porque el clima en Alemania es igual, porque el clima en Francia es igual, el clima en Dinamarca es igual, pero nosotros no. Nosotros tenemos unas zonas que son capaces de producir, Almería, Alicante, Murcia, pues son capaces de producir lo que no pueden producir los demás sin energía, sin invernaderos con energía tal. Luego, por lo tanto, nosotros es fundamental tal. Pero no solo eso, sino que nosotros también estamos viendo cómo resulta que estamos importando
10 millones de toneladas de maíz, estamos importando 20 millones de toneladas de trigo, que son muy necesarios para la ganadería y que hace que suba el coste de los productos cárnicos, y nosotros lo podíamos producir, porque porque a nosotros nos dicen que España no tiene agua. España sí tiene agua, le sobra el agua. Y os voy a decir, en este momento os voy a decir unos datos que se os tienen que quedar metidos en la cabeza. Primer punto, todo el agua que España emplea en sus regadíos son 15.400 hectómetros cúbicos. Vamos a quedarnos con 16.000, porque es más bonito, es más redondo. Y todos los regadíos que tiene España son 3,8 millones de hectáreas. Vamos a quedarnos en 4 millones porque son tal. Bueno, pues entonces nosotros tenemos 4 ríos internacionales, que son el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana. Y nosotros esos los tenemos regulados por un tratado internacional con Portugal que se llama el Tratado de Albufeira. Y nosotros estamos pasando a Portugal 16.000 hectómetros cúbicos más de lo que dice nuestro tratado. Es decir, todo el agua que se emplea en todos los regadíos de España. Y ahora nos vamos a dejar por un momento, nos vamos a olvidar del Guadalquivir, del Júcar, del Segura, y vamos a centrarnos en el Ebro. El Ebro está tirando al mar 18.000 hectómetros cúbicos. Es decir, se tirarán 2.000, no sé qué, está tirando otro tanto como todos los regadíos de España. Luego quiere decir, en números gordos, que nosotros podríamos multiplicar por 3 los regadíos de España. ¿Y qué quiere decir si multiplicáramos por 3? Pues nosotros, luego volveré sobre eso, pero nosotros tenemos eso que se hacen en las inmobiliarias, un piso piloto. Un piso piloto para que las familias vayan a ver el piso, cómo queda. Y ese piso piloto es el trasvase Tajo Segura. Y ese piso piloto ha utilizado, como las estadísticas, por cuestiones de tal, están más bien regionalizadas, no tienen el ámbito territorial de las confederaciones, y como dentro de los beneficiarios, por así decir, del trasvase Tajo Segura está Valencia, está Andalucía y está Murcia, pero solo una es uniprovincial, luego vamos a ver cuál es el efecto que ha tenido en 40 años ese piso piloto y por qué se lo quieren cargar. Y entonces vamos ahora a seguir, y eso lo vamos a guardar para luego. Y vamos a seguir un poquito más. Entonces hemos visto cómo aquí, en esta serie histórica, hemos perdido el norte, hemos perdido el que la energía sea nuestra y hemos hecho que la energía sea de los enemigos. Y los enemigos, cuando aprieta el este, te pueden llevar a sitios terribles, como notamos a final de mes, en la factura de la luz, en la bolsa en la cesta de la compra, y lo notamos también en las hipotecas y en el dinero si queremos iniciar nuevos negocios. Si ahora nos vamos un momento a esta, que debía de ser la cuarta, no la tercera, vamos a ver qué es lo que nuestros ilustres políticos han pensado. Nuestros ilustres políticos han pensado, eso es lo que se llama el PENIEC, han pensado, si nos vamos a la nuclear, vemos que tenemos 7.000 megavatios de potencia instalada, 7.400, 7.000, y en el año 30 piensan rebajarnos a 3.000, pero en el año 35 piensan rebajarnos a 0. Luego vemos estos señores, sin embargo, el ciclo combinado no lo rebajan, no acaban con él, como sí que acaban con el carbón, porque el carbón era la muleta que podía tener la energía propia en España, como podían ser la eólica y la solar fotovoltaica, pero quieren eliminar el carbón para que quede el ciclo combinado como el gas, como la muleta que se necesita para tener tal. Y esa muleta es una muleta envenenada para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el PENIEC, si se lleva a cabo, pues va a suponer la ruina de España. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es un nuevo plan. Un plan en el cual
sí que hay que potenciar la eólica, sí que hay que potenciar la fotovoltaica y la termoeléctrica, también la nuclear, y acabar con el ciclo combinado como se ha acabado con el carbón. Y entonces aquí vamos a ver una cosita que es en qué consiste, cómo se pueden hacer las cosas. Comiendo quesitos. Comiendo quesitos, esto es la producción del año 2021 de España. La producción del año 2021 de España hemos tenido el 23% eólica, de las nuestras, el 20% nuclear, de las nuestras, el 17% de ciclo combinado. Nos tenemos que comer el quesito gris. El 11% de hidráulica. Esta es de las nuestras, pero de las nuestras para acumular energía, no para producir energía. Luego esta, en un primer paso, no nos la tenemos que comer, pero en un segundo sí. Y la cogeneración es de las nuestras, porque aunque emplea gas, emplea el gas que es necesario para calentar los azulejos, crear los azulejos de Nules. Estamos aquí, o de Villarreal, o las galletas de las galletas Gullón de Palencia. Entonces, si se produce calor, pues es lógico que ese calor se aproveche, aunque venga del gas, que si nosotros no tenemos la ley del cambio climático y la transición energética, podemos tener con fracking unas reservas de 1.300 BCM y nosotros estamos consumiendo 36 BCM, podemos tener una energía suficiente. Entonces, esa es de las nuestras, esa es de las nuestras, la cogeneración. La fotovoltaica es de las nuestras. El carbón ya la han reducido al 1, que podía ser en su tiempo de las nuestras, pero nuestro carbón era pobre. No está mal, pero lo que no se debe hacer es demolerlo. Entonces, primero, para buscar nuestra soberanía energética, nos tenemos que comer el quesito gris. ¿Y cómo no lo tenemos que comer? Aumentando el quesito azul oscuro, aumentando el quesito de la fotovoltaica y también posiblemente aumentando el quesito de la nuclear. ¿Qué es lo que hay que hacer con la nuclear? Por supuesto, no pararlas. La siguiente es Almaraz. El año 23 quieren parar Almaraz, una barbaridad. Pero además también se puede reactivar Garoña. Y todavía, porque Garoña no se paró porque hubo un accidente, se paró porque se dijo que en el año 17 se paraba y fue allí el candidato a presidente del Partido Popular y dijo no se parará. Entendiendo el rajoyés, que es un idioma tal, quería decir sí se parará. Entonces, lo que se hizo fue pararlo. ¿Y qué tal? Nosotros podemos poner en Garoña, por supuesto podemos. ¿Qué está en manos? Está en manos de inútiles. ¿Qué se está haciendo en la demolición de Garoña? Vender las piezas de repuesto, achatarrar cierto pero no se está trabajando de verdad en la demolición. Pero lo que sí que se está es con equipos humanos que tienen el espíritu de enterradores. Claro, hay que compensar el espíritu de nuestro presidente que tiene el espíritu de desenterrador, ¿no? Entonces, ese equipo, ese sistema hay que sustituirlo por gente que tal. Pero yo no achaco nunca a las empresas. Lo que las empresas hacen, siguen la línea que marca el gobierno de la nación y ahí procuran ganar el máximo dinero siguiendo esa línea. Lo que yo quiero que haya es líderes futuros que sepan cuál es lo necesario y lo conveniente para la nación, no para los enemigos de la nación o para otros que no son la nación, aunque no sean enemigos. Entonces, primer punto, vamos a comernos deberíamos de comernos el quesito gris, porque nos cuesta dinerito y tenemos una deuda de 1,5 billones de euros, tenemos un déficit que estará en el 5 o 6%, eso lo tenemos que revertir, porque si no, no tendremos la soberanía económica y no seremos un país libre. ¿Y cómo lo tenemos? Aumentando estos tres. Pero nosotros que tenemos ese gran poder, el poder hidráulico, los embalses que ahora los veremos, esos embalses que nos pueden acumular la energía y que además con las centrales reversibles no nos hacen falta gastar el agua. Nosotros no tenemos que eliminar, tenemos aquí que matar otro mantra. Hay un mantra que dice, el agua se gasta el 80% en la
agricultura. Mentira. El agua de los ríos se gasta el 80% en tirarla al mar, produciendo energía que hoy se puede producir de otra forma. Entonces no, pero se puede producir con la energía eólica, con la energía fotovoltaica, con la energía nuclear. En 1945, en 1950, en los tiempos de Lini, en los tiempos de Suances, no se podía producir de otra forma. Se tenía que producir con los liñitos y con la energía hidráulica. Y si volviéramos al tema anterior, lo veríamos, cómo se estaba produciendo la energía con eso. Hoy no la podemos producir con eso. El agua se tiene que dedicar a la agricultura. Entonces, el 20%, el 80% es la que va al mar produciendo. ¿Pero qué pasa? Que todos esos dominan los medios, porque uno nada más tiene que ver quién es un medio muy importante, Vocento. ¿Y dónde está Vocento? En Bilbao. ¿Y quién es una empresa fundamental en Bilbao? Iberdrola. Luego entonces nunca se va a hablar en contra de eso. ¿Y cuál es otra empresa muy importante? Naturgy. ¿Y dónde está Naturgy? ¿De quién se alimenta Naturgy? ¿Quién es el primer accionista? La Fundación La Caixa. ¿Y entonces la Fundación La Caixa va a ir en contra de los intereses de Naturgy? No. ¿Y quién domina esta fundación y esto tal? La Razón, La Sexta, Antena 3, Onda Cero, La Vanguardia. ¿O El Mundo? ¿Qué es El Mundo? De Italia. ¿Y qué es Endesa? El Estado de Italia. Luego, no vamos a esperar encontrar la verdad ahí. O sea, lo tenemos que pensar nosotros y buscar cuáles son nuestras soluciones, las nuestras, las de España, no las de otros. Entonces, nosotros tenemos que no gastar la energía, no gastar el agua en producir energía, pero sí en una cosa muy superior, en acumular la energía. Y al no gastarla, es como nosotros no solo podríamos estar en la situación que antes decía del Tratado de la Albufeira, el Ebro y una tercera cosa, que es el judo. ¿El judo? ¿Qué quiere decir el judo? El judo uno tiene que utilizar las fuerzas del enemigo para ponerlas a su favor. ¿Y cuáles son las fuerzas del enemigo? La emisión de CO2. La emisión del CO2, antes hemos dicho que es el gas de la vida, tal, sí, pero ahora dicen esto. Pues ¿cuánto emite España? 0,27 gigatons. ¿Cuánto emite el mundo? 40 millones de gigatons. Pero ¿cuántas toneladas fija por hectárea de regadío? 20 toneladas. Si nosotros ponemos 8 millones de hectáreas de regadío más, que España tiene 50 millones de hectáreas, 17 son cultivables, 16 son cultivables. Si nosotros tenemos 4 cultivables, podemos ir a otras 8 de muy buen tal. ¿Y qué haríamos? Fijar 0,16 gigatons. Si emitimos 0,27 y vamos a absorber 0,16, oiga, pues que Europa nos pague lo que haya que hacer. Que además no es mucho, por dos motivos. El primer motivo, porque lo fundamental ya lo hizo el tío Paco, que son los embalses. Lo segundo, es que para las empresas sería importantísimo que se hiciera esto. ¿Por qué? Porque todas tienen concesiones administrativas. Esas que confunden los ecologistas, esas que los ecologistas dicen, las presas se van a caer porque tienen 75 años de vida. No, lo que tiene 75 años de vida es la concesión administrativa de una explotación hidroeléctrica que no tiene nada que ver con la presa. La presa de Cornalvo y Proserpina tienen 2000 años, no se van a caer. Otra cosa distinta es que cuando aquí se han liberado el año pasado las autopistas, el peaje de Alicante a Valencia, ¿acaso se cayó la autopista? No. Lo que pasa es que la concesión administrativa terminó. Bueno, pues entonces no confundamos que ya se dice que las presas hay que demolerlas antes de que se caigan y produzcan males en la gente que vive debajo. No, eso no es así. Entonces, nosotros, todas las inversiones que haya que hacer serán nuevas concesiones que harán las empresas que las quieren hacer y no costarán nada al Estado. No solo eso,
sino como son tan buenas esas centrales reversibles, el Estado las podrá adjudicar esas concesiones al que más pague, a la empresa que más pague. Luego no cuesta nada. 5 minutos, perfecto, bien. O sea, entonces, esos conceptos quiero que queden claros. No se gasta el 20%, el 80% de agua en la agricultura, sino se gasta el 20%. Es verdad que de ese 20% que se gasta, sí que el 80% es en la agricultura y el resto en el abastecimiento humano y en la industria. Bien, entonces, como ya me han sacado el primer aviso, voy a comentar estos cuadros para qué tal, ¿no? Este primer cuadro es una cosa que uno tiene que tener en la cabeza. España, sí, quitaos todos los temas ambientales y tal, y los sitios donde hay viento de más de 20 kilómetros por hora, es capaz de producir 750 teravatios hora. Hemos dicho que España consume 250 teravatios hora. El viento es capaz de producir la electricidad de 3 veces la que se consume en España. ¿Para qué la necesitamos? Pues la vamos a necesitar por eso que os decía antes de que la energía eléctrica con el agua es lo que nos puede permitir a nosotros hacer la movilidad. La movilidad, el petróleo, ¿nosotros cómo lo podemos tener? Pues primero con la ley esa famosa tenemos 2 millones de barriles de reservas que se podían sacar, pero no se pueden por la ley esa. Pero nosotros consumimos 1,1 millones de barriles diarios. Luego entonces 2.000 entre 1,1, pues 1.900 días, son como 6 años, tenemos 5 o 6 años de reservas, no es bastante. También, si pusiéramos en regadío todas estas cosas, nosotros podríamos utilizar biocombustibles, porque ha habido mucho tiempo que Brasil, antes de que Petrobras estuviera en marcha, los coches andaban con etanol agrícola. O sea, entonces, ahí tenemos una parte. Pero es que además, Dios nos dio el agua, que se descompone, como todos cuando éramos niños, o por lo menos en mis tiempos, con corriente continua, el agua se mete tal, y entonces el oxígeno va al ánodo y el hidrógeno al cátodo. Ya la NASA utilizaba el hidrógeno como el combustible de los cohetes tal. Luego, por lo tanto, nosotros, si conseguimos tener una energía muy barata, podemos descomponer el agua, que está toda y para ese efecto vale también la del mar, pues podemos producir hidrógeno, que es otra forma de tal. Entonces nosotros la movilidad la tenemos, primero, con nuestro propio petróleo. Segundo, con los biocombustibles que podemos hacer. Tercero, si tenemos muy barato la energía eléctrica, como debemos de tenerla, si nos regimos por un país racional, pues tendremos hidrógeno, hidrógeno barato. Y como tenemos esa energía que no tienen otros países, nosotros podemos convertirnos en un exportador de energía. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Nosotros tenemos una factura en tiempos normales de 40.000 millones de euros, entre 9.000 del gas y 30 y tantos mil del petróleo. Hoy día estamos en los 100.000 por los costes de tal. Nosotros solo lo tenemos que evitar con recursos propios, pero además nuestra balanza comercial agrícola no tiene que ser más 15.000, tiene que ser más 50.000. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ir a tener una acelerada amortización de la deuda y entonces podernos dedicar a las cosas que se dedican los países racionales, a tener un 5% de investigación. ¿Dónde se pone la investigación? Está muy mal, pero se pone en defensa. Porque si tú tienes, como Israel, tienes 9 millones de habitantes, pero dedicas el 9% a defensa, es decir, a investigación. Tú eres un país respetado, aunque tengas 9 millones de habitantes, y no tienes los 800 que tenemos nosotros detrás, pero es un país que hoy habéis estado en temas agrícolas viendo tal. Bueno, pues yo que soy agricultor, citrícola, en mis explotaciones tengo orris. ¿Qué significa orris? Las mandarinas que el Instituto Volcani vende a los agricultores españoles, y son las mejores mandarinas. ¿Por qué las tiene? Porque investiga. Y luego tengo Sigal, que son las mejores mandarinas
un poco más avanzadas que las hace el Instituto Volcani. ¿Y por qué lo hace? Porque Volcani, los israelitas tienen investigación. Nosotros tenemos que tener más investigación que los israelitas. ¿Y cómo lo podemos tener? Con el 5% de PIB dedicado a la defensa. La defensa es la investigación. La investigación no es que haya una serie de señores en una universidad copiando artículos y traduciendo y no sé qué. No, no, no. La investigación solo avanza en dos campos: el armamento y la medicina. Y como consecuencia del armamento salen muchos subproductos. Por ejemplo, la desalación. ¿La desalación? ¿Qué es la desalación? Había que poner los Polaris. Los Polaris tenían que estar, cuando los proyectiles, los cohetes no tenían alcance suficiente para ir a Moscú, los submarinos, que ya sí que eran nucleares y podían estar con una cosita así y así 10 meses o un año bajo el agua, tenían que beber agua. Y entonces tenían que desalar el agua del mar. Entonces se puso a punto la ósmosis inversa en las universidades americanas porque era necesaria para el ejército. ¿Qué es la posición para ahora los aviones vuelan y no sé cuántos y no tienen los barcos ni brújula ni tal? Para localizar a los soldados en el Vietnam y recogerlos. Entonces, todas las investigaciones militares son de uso civil. Y nosotros tenemos que tener la cabeza de tal. Dice, ¿es posible? Sí, claro que es posible. ¿Acaso los chinos tenían hace 40 años, eran una potencia tecnológica mundial? No, hoy lo son, sí. Gente tan pequeña y tan tal como Corea del Norte, un respeto, porque tienen una investigación así excesiva y exclusivamente militar. Pero yo me gusta poner el ejemplo de Israel. Israel tiene 9 millones de habitantes. Israel nos vende sus productos, nos vende sus patentes agrícolas. Sus patentes agrícolas en un país pequeño, de 9 millones de habitantes. Sus patentes, cuando investigan, cuando le pinchan a nuestro presidente, le ponen Pegasus, que es una cosa hecha en Israel. O sea, bueno, un minuto, perfecto. Entonces, esto tal. Ahora me voy a otra cosita que es, aquí están los 56.000 hectómetros que nos dejó el tío Paco. Aquí vamos a seguir para adelante. Dice, esto es el fundamento de una reversible. Una reversible es que por la noche o por mucho viento, cuando hay mucho viento es la noche en las nucleares, yo bombeo el agua al embalse que tengo arriba y cuando lo necesito porque no hay viento o porque es de día, la turbino y la bajo por abajo y lo produzco. Y eso solo lo tiene España. A continuación, dices, estas son las aportaciones de agua de los ríos de España, que yo os decía antes. Pero vamos a ver, o sea, el Duero tiene 13.000 hectómetros cúbicos de aportes. Bueno, estos son en diferentes hipótesis ecológicas de que el cambio climático tuviera un efecto tal y que pudiera disminuir el 8,5 y serían 12.000. Me da igual. Nosotros tendríamos que pasar por el convenio de la Albufeira 13.800. Nos quedan 10.000. ¿Y qué hacemos? Lo estamos pasando y sin embargo, estamos discutiendo 300, 400 hectómetros cúbicos del trasvase. El Tajo en el Tratado de Albufeira tiene 2.700. ¿Y cuáles son sus aportaciones? 10.800. ¿Qué estamos pasando? Estamos pasando 8.000 hectómetros cúbicos más. El Ebro, ¿qué está tirando al mar? 18.000. Si vamos al Segura, el Segura está tirando al mar 30, con unas aportaciones de 800. Bueno, pues realmente nosotros tenemos el agua suficiente. Pero además, si nosotros empleáramos las placas solares encima de los embalses, antes hemos dicho que ese quesito que nos queríamos comer, el 7%, porque la cornisa cantábrica no, pues entonces yo os digo que con 1.500 kilómetros cuadrados de superficie de fotovoltaicas da para producir la energía eléctrica que consume España. Pero los embalses tienen 2.800. Pero nosotros no queremos quitar todo, solo queremos quitar el 7%. El 7%, con 100 kilómetros cuadrados, podíamos producir el no tirar agua al mar. Y esos
solamente en 2 embalses estables, grandes, importantes en España, como son La Almendra, en el Duero, y Alcántara, en el Tajo, lo podemos hacer. Ponemos placas solares y se acabó el tema de tirar el agua al mar. Entonces, eso son numeritos que la gente tiene que conocer, porque aquí está, ¿cuál es el consumo? El consumo es, nos vamos aquí en esto, y tenemos el consumo de agua de España son 20.000 hectómetros. Y de eso sí que el 80% son los 16.000, que yo decía, quedaros con la idea de los 16.000. Entonces, dice, bueno, y eso que antes os decía, pero bueno, ¿dónde están los...? Esto es el regadío que hay en todas las comunidades de España, en Andalucía, Aragón, Castilla, tal. Entonces tenemos los 3,8 millones de hectáreas que yo decía. ¿Y cuánto es lo que se consume el total? El consumo es 15.500 hectómetros cúbicos, que yo decía, 16.000. Señor, estamos pasando por encima del Tratado de la Albufeira lo que consume toda la agricultura de España. Estamos tirando al mar, en el Ebro, lo que consume toda la agricultura. Eso, si hubiera un gobierno racional, ¿eso lo pudo hacer el tío Paco? No. ¿Por qué? Porque entonces no había la energía eólica, no había, sí había, porque todas las vidas, mi abuelo, que era un señor tal, en su finca que tenía en Calasparra y tal, no había luz eléctrica, y él sí tenía, porque tenía una molineta que movía y cargaba en corriente continua, y tenía una batería que por la noche, pues con bombillas de 30 vatios y tal, pues se veía que te desgañitabas los ojos, pero se veía. Bueno, la energía eólica está en... ¿Cómo descubrimos América? Con las velas. ¿Cómo venían la energía eólica? ¿Cómo se molía el trigo en La Mancha? Pues con el viento, o sea, está siempre. O sea, pero ¿cómo se secaban los pescados para poderlos comer en tal? Pues con el sol. Todas están, pero ahora son muy importantes, muy tal, y nosotros tenemos que jugar con ese póker de tal. Y entonces, ahora nos vamos a esto que yo os decía antes. Señores, esto son lo que emite en gigatoneladas tal. Aquí vemos que esto, la suma de esto son 40 millones son 40 gigatons. España emite 0,27, la China 30. Luego, entonces, si nosotros con ese plan de 8 millones de hectáreas absorbiéramos 16, oiga, páguemelo. Entonces, tenemos una cosa que decir. Esto yo voy a decir, bueno, claro, no se metieron las diapositivas que yo mandé, pero, y por eso mi insistencia en las diapositivas, había metido 3 diapositivas cruciales, que es el piso piloto del trasvase Tajo Segura. Entonces ponía en tres temas, que es la población, el PIB y el empleo. Esas 3, en los últimos 40 años, solo hay 4 regiones que han estado por encima de la media nacional en esas 3, que son Baleares, Canarias, Madrid y Murcia. Baleares es el turismo, Canarias es el turismo, Madrid es la capital, que en un estado autonómico, ¿qué es lo que produce? Que la inteligencia huya a Madrid y, por lo tanto, crezca tal, ¿no? Debe ser al revés, ¿no? Entonces, ¿y en Murcia qué tiene? El trasvase. ¿Y qué tiene ese trasvase? 260 hectómetros cúbicos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Tener 150.000 empleos más que la media, 150.000 empleos más que la media. Luego ha producido, si nosotros pudiéramos tener esos 32.000, pero yo para hacer las cosas fáciles digo 26.000 hectómetros, ¿no? Tal, pues sería multiplicar por 100, entonces eso serían 16 millones de empleos, pero el regadío en España no es todo como en Murcia, y entonces lo dividimos por 3, y entonces quiere decir que se podrían producir 5 millones de empleos. ¿Y qué quiere decir 5 millones de empleos? 15 millones de habitantes. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo que antes os decía. Eso quiere decir que nosotros podríamos mejorar nuestra balanza de pagos en 100.000 millones de euros al año. Pagar nuestra maldita deuda y convertirnos en un país con una estructura de inversiones lógica y natural. Entonces, esto sí que lo voy a hacer en una pasada súper rápida y pido al organizador 30 segundos para que me dé. Esto es el ejemplo del Tajo. Esta diapositiva
está puesta al revés. Y esa sí que es culpa mía, ¿eh? Está puesta al revés y entonces donde aquí pone metros, esto, en estas ordenadas está las aportaciones del río Tajo según va avanzando. Entonces, pues en el río Gallo pues tiene muy pocas aportaciones. Cuando ya hemos llegado a la frontera de Portugal, está en 12.000 hectómetros. ¿Y qué pasa con esos 12.000 hectómetros? Pues ahora lo vamos a ver lo que pasa. Con esos 12.000 hectómetros, esto es lo que está pasando a Portugal todos los años. Y la lineita esa es el Tratado de la Albufeira. Y entonces está pasando 4.200 en esta serie, que he quitado de aquí para adelante, que era mayor, porque si no sale 6.000. Entonces, estos, ¿y cómo están situados? Y esto es muy importante. En el río Tajo, cuando faltan 300 kilómetros para llegar a la frontera de Portugal, un embalse une uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro. Y este que pone aquí José María es José María Oriol, que es conocido como el embalse de Alcántara. Ese embalse está a la cota 218, Sevilla está a la cota 10 y Córdoba está a la cota 90. Y hay problemas de agua en Sevilla y en el Guadalquivir. Y esos embalses están llenos y siempre están llenos. Nosotros tenemos que conectar las cuencas. ¿Y por qué no lo conectaron, no lo pensaron Lorenzo Pardo, don Clemente Sáez, los grandes del tema? Porque entonces no lo puedes pensar. No puedes hacer que en 1920, 1930 se pensaran lo que hoy se sabe. Pero hoy se sabe y se tiene esto. Los embalses de la cola del Tajo, no de la cola cualquiera, de 300 kilómetros que tienes debajo el Guadiana y debajo el Guadalquivir, y tienes el Valle del Guadalquivir con sequía. ¿Pero quién nos dirige? ¿El enemigo? ¿Y alguien lo dice? No. Luego entonces los demás también son cuasi enemigos porque no lo dicen. Y eso es muy importante. Nosotros lo tenemos que decir y hacer. Si ahora seguimos avanzando en estas cosas, ese es Alcántara. Alcántara, que ahí está el puente, que es el puente en árabe, o sea, un puente de 2.000 años, y este embalse, si se cubre en un 60%, con otro que veremos después, la almendra, nos permite evitar todo el agua que se gasta en tirarla al mar para producir energía eléctrica. Si ahora nos vamos al Duero, que es el paralelo al Tajo, pero más arriba, pues resulta que la presa de la Almendra, la maravillosa presa de la Almendra, está a la cota 700. Oiga, con todos los embalses que tiene al final el Ebro, no sé si el Duero, uno conoce el Duero, lo que son los arribes del Duero, todos estos embalses, Ricoballo, el célebre Ricoballo, que se vació tal, está 300 metros más alto que el Tajo. ¿Por qué no se pasa el agua al Tajo, a la cola del Tajo al Guadiana, al Guadalquivir? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dominados, no estamos regidos por tal. A lo más que tenemos es a los señores de las hidroeléctricas, y vamos a ver qué nos dice el presidente de la hidroeléctrica, que te va a decir lo que le conviene a él. Nosotros tenemos que tener lo que conviene a España, no lo que conviene a un señor que tiene su sede en Bilbao, o a un señor que tiene su sede en la Caixa Forum, eso, lo que sea. O sea, nosotros tenemos que ver lo que conviene a España. Entonces, aquí está la cola del Duero. Hemos visto la cola del Tajo. Y ahora, pues esto no sé si avanza más o no. Bueno, pues es Almendra, la maravillosa presa de Almendra de 202 metros de altura en una bóveda, poniendo el 60% de placas solares que no se puede mover porque está en la cola y están... Aunque venga una avenida, no se mueve, porque es tan grande que no lo mueve y las puede tener. Entonces, eso, ¿por qué no se hace? Y dicen, ¿y por qué no lo hace Hidroeléctrica Española o Iberdrola? Porque Iberdrola va a la suya con el tema de los beneficios. Si le hemos puesto que produjera lo que produjera, lo vende al precio del gas, pues vive como Dios. ¿Por qué? Entonces dicen, los beneficios caídos del cielo no. Mamones, porque vosotros habéis puesto que sea la tarifa. Habéis puesto la tarifa marginal. Y esto es un ejemplo de un día cualquiera. Este día no sé qué día es el día
el día 20 de febrero del año 22 las diferentes energías que están entrando en funcionamiento. Aquí se ve, pues, el viento no lo puedes parar, pues entra. Luego la nuclear, que es la azul oscura, va entrando. Aquí, de esta hora a esta hora, está entrando las energías fotovoltaicas, porque hay sol, estas las termosolares, estas las de cogeneración. Nosotros tenemos que tener que todas sean de las nuestras, ¿eh? Y con eso, ¿qué es lo que se ha hecho últimamente en esto? Pues locuras. ¿Qué se ha hecho? Se ha reducido el carbón, esto es la producción, la generación eléctrica no renovable, ¿eh? Lo marroncito, esto es el carbón. Hemos visto que aquí hemos pasado de este trozo a este pequeño trozo, pero ya lo podíamos haber pasado, pero nunca demolido, ¿eh? Y entonces, dicho esto, pues ya esto es lo mismo y tal, y con eso he terminado, ¿no?